¿Quieres entender el diseño del Mercedes de este año? ¿El porqué de este alerón frontal tan raro, estos pontones y estas esquinas del alerón trasero? Quédate que te lo cuento. Pues bueno, vamos a empezar de delante a atrás. En este caso vamos a empezar con el alerón delantero y vamos a analizar el coche que está en circulación, el coche real, no el que está en los renders, porque vemos bastantes cambios al respecto, tanto en los pontones como en el alerón delantero, que en este caso es una sección bastante más común, que ya pues otros años muchos coches lo han hecho. Sin embargo, en el coche de verdad tienen esta sección en la que solo queda de la mitad para la parte interior del cuarto plano del alerón, solo queda un hilito. ¿Y por qué es curioso? Y sí, está dentro del reglamento, si es lo que te preguntas, porque cumple tanto los redondeos como cumple que desde arriba esta línea, el último plano tape la parte de atrás del alerón anterior, y otras tantas normas, que bueno, es un reglamento bastante largo, pero las cumple todas, que las he visto. Pero ¿y por qué es tan inteligente este diseño? Vale, está muy bien pensado este alerón porque su objetivo es el de sacar el flujo fuera del habitáculo y fuera del chasis del coche. Entonces lo está redirigiendo tanto a la parte alta de los pontones para coger la bajada como hacia los laterales por el pontón. Esos son dos de los principales objetivos que está teniendo este diseño. ¿Y cuál ha sido una de las genialidades? Ha sido esta caída tan brusca que sigue estando dentro del reglamento por redondeos, pero es muy similar a lo que teníamos antaño que generaban vórtices, que era el generador de vórtices I250, que es porque estaba a la altura del eje I a 250 milímetros. Como vemos en esta imagen de CFD, en el que teníamos, si os acordáis, estas esquinitas muy afiladas y que lo que generaban era un vórtice, porque se generaba una presión muy superior en la parte superior del alerón, una muy inferior en la parte inferior del alerón, valga la redundancia, y al no tener end plate, como sí que tenemos por ejemplo aquí en el lateral, lo que propiciaba era que el aire pasara de la zona de mayor presión a la de menor presión, como es evidente. Entonces hacía este girito que se iba trasladando a la parte trasera del coche. Y esto lo que hacía era generar una zona de altísima energía que permitía tanto sellar el fondo plano del coche como que el flujo de aire se quedara muchísimo más pegado a la zona de los barboard, a la zona del lateral del coche. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo real en un Red Bull de hace ya bastantes años en el que vemos como estos cortes tan bruscos hacían que el aire pasara de la parte superior a la parte inferior, generando estos vórtices. Y estos vórtices rodeaban el coche y ayudaba pues eso, a sellar el fondo plano y también a que el flujo de aire se quedara pegado mucho mejor al lateral del coche y si no, por lo tanto, más eficiente. Y mejorando también el aire que llega al difusor trasero, haciéndolo muchísimo más eficiente también. Por lo tanto, lo más interesante de este coche es esto, porque permite generar una especie de generador de vórtices I250, aunque están prohibidos desde hace unos años. Entonces, bueno, veremos, probablemente, si esto lo siguen manteniendo y ven que da resultados, probablemente veamos bastantes coches copiar esto. Vamos a pasar ahora a los pontones laterales porque tienen una cosa bastante interesante también. Y la mejor foto que he encontrado de estos pontones laterales es esta, aunque ya digo que no es real, porque en el coche de verdad, en el que ha salido luego las pruebas, la parte superior del pontón está adelantada al máximo posible dentro del reglamento, al igual que la parte inferior. Entonces están en paralelo. Y luego esto haría este girito y entonces se alargaría hasta detrás lo que es toda la parte del pontón, ¿vale? Teniendo así un enfoque muy diferente al que tienen equipos como Aston Martin, Red Bull, Ferrari, etcétera, que han intentado echar lo más atrás posible esta zona para adelantar la parte inferior y así poder subir a lo máximo posible para tener la zona más amplia posible debajo. Que eso ya sabéis, lo que está haciendo es mejorar la zona de estagnación, que es aire que está totalmente parado y por lo tanto genera muchísima más presión, mejorando bastante la eficiencia de la parte frontal del fondo plano. ¿Por qué han querido hacer esto? Pues bueno, tengo mis dudas, la verdad, no lo tengo 100% claro, sobre todo pues, sin tener ningún tipo de análisis con datos ni CFD real, simplemente desde pura intuición, pero puede ser que tengan ya suficiente estagnación dentro de la toma de aire, porque al final una toma de aire de estas genera un flujo que se queda bastante parado, y no le hace falta una zona tan amplia en la parte inferior. Problemas que tiene que estás dependiendo de un montón de flujo de aire que está muy pegado a la parte del chasis del coche, que ya sabéis, como lo explican en otros vídeos, muchos otros vídeos, el aire que está muy pegado a una superficie, dependiendo de la velocidad, que esto tengo que hacer un vídeo también un día sobre los mitos de la aerodinámica para coches, sobre todo de competición, pero bueno, en función de la velocidad, el aire que está cerca de la capa límite, que está pegado a la superficie, se comporta de una forma u otra y normalmente pues tiene muchísima menos energía, va mucho más despacito que el aire que está libre sin ningún tipo de superficie cerca. Y es mucho menos interesante a la hora de refrigeración porque tiene mucha menos energía. Entonces, con este enfoque, al tener tan pequeñita esta entrada y depender bastante de la parte que está más pegada del chasis, pueden tener ciertos problemas de refrigeración en ese sentido, pero bueno, supongo que lo tienen bastante solucionado porque ya como tuvieron un diseño previo, era ese diseño sin pontones que tenía Mercedes y prácticamente todo el aire era dentro de la capa límite, pues entiendo que sabrán a qué se enfrentan. Así que vamos a ver cómo van porque me parece muy original el enfoque. Y ahora sí que volvemos al ala trasera, volvemos a esta imagen, para explicar por qué tienen esta sección
estos coches de esta nueva generación de Fórmula 1. Si recordáis, estos coches se presentaron inicialmente con una sección en la que el alerón trasero, el plano superior, el segundo plano, curvaba de forma paralela al primer plano, de esta forma, de forma continua, ¿vale? Pero ahora habéis visto en este año que algunos equipos directamente este plano se lo cargan y queda como medio flotando, esto así hueco, generando un segundo plano casi como en voladizo, que nada, tiene aquí normalmente un pequeñito soporte, luego tiene el soporte del DRS y otro pequeñito soporte aquí. Lo mínimo para aguantar ese plano. ¿Y por qué es esto? Porque si hiciéramos como el diseño original, aquí lo que estás haciendo es una suerte de difusor entre comillas. Y estás haciendo una zona de expansión tan grande desde este radio tan pequeñito a este radio tan grande, que es demasiado cambio en demasiado pocos centímetros, y lo que genera es una pérdida de eficiencia bastante importante. Genera muchísima turbulencia y hace que esta alerón sea mucho menos eficiente y genera muchísimo drag. Entonces, muchos enfoques de las marcas está siendo ahora el simplemente quitar este plano. De esta forma no existe esa expansión y simplemente utilizas la parte esta de alerón y esta parte, pues como ya es un radio tan pequeñito y no hay tanta expansión, porque este radio realmente es el mismo que la parte de atrás de ese alerón, esta zona no realiza gran acción en ese sentido, ¿vale? ¿Qué ha hecho aquí Mercedes? Ha hecho una parte mixta. Si os fijáis, no hace de difusor porque no está unido del todo, entonces no genera expansión, sino que han aprovechado para hacer pues un poquito de alerón, lo cual supongo que habrán medido que compensará la carga de delante y necesitarían ese extra de carga aerodinámica detrás para hacer estos dos últimos planos, que bueno, pierdes cierta eficiencia aerodinámica, generas bastante drag y poquitín quizás de expansión, poquitín, pero probablemente habrán medido que generará muchísima más carga aerodinámica de la que pierden de eficiencia. Mi apuesta es que en ciertos circuitos estos planos los quitarán. Cuando necesiten, por ejemplo en Monza o en circuitos con larguísimas rectas que tengan que ser un coche muy eficiente aerodinámicamente, muy probablemente quiten estos planitos porque descargarán un poquito de ala y mejorarán mucho la eficiencia. Y en circuitos pues con mayor carga aerodinámica como Mónaco, etcétera, pues supongo que los volverán a añadir. O a lo mejor son test y no los vuelven a poner en toda la temporada. Y este ha sido mi análisis del Mercedes W15. Espero que te haya gustado. Coméntame qué próximo coche quieres que analice y dentro de muy poquito volveremos al tema de diseño de coches. Y a disfrutar de la Fórmula 1.